prohibido, y está el doloso de omisión, que es cuando usted omite hacer algo que está preceptuado. Entonces, por ejemplo, si vemos nosotros en nuestro código, la gran mayoría de delitos son dolosos de comisión. O sea, el tipo penal que más predomina en nuestro código penal y leyes especiales son los tipos dolosos de comisión. Homicidios, femicidios, robo, hurto, estafa, extorsiones, son delitos dolosos de comisión. Y entonces, cuando vimos nosotros esa misma teoría del delito, vimos que hay una compostura. Si gustan abrir su cuadrito que les mandé, hay una estructura típica, una de tipo objetivo y otra de tipo subjetivo. En la estructura típica objetiva, que está, como su mismo nombre lo dice, todos los elementos que son de carácter objetivo, que tienen que ver con la acción que se realiza, con el bien jurídico el que se afecta y que efectúa el sujeto activo, lo tenemos ahí encuadrado en la acción, que tiene varios elementos, en el resultado y en la causalidad, es decir, el nexo que une la causación, el nexo que une el resultado con la acción humana. Bueno, esa es la parte objetiva. Y la parte subjetiva generalmente tiene, lo que decía el compañero, el dolo y la culpa, porque son las únicas dos formas de conducta. Todos los delitos o son dolosos o son culposos. Y eso parte de un principio que ustedes vieron, que se llamaba principio de culpabilidad en derecho penal, que todas las conductas que se generen en el derecho penal tienen que ser a título de dolo o a título de culpa. Por eso es que, les decía yo, siempre vamos a estar acudiendo al derecho penal 1 para poder desarrollar adecuadamente nuestro curso de Derecho Penal 2. Aquí en el curso de Derecho Penal 2 vamos a ver lo que llamamos los delitos contra bienes jurídicos personales o individuales y que no son cometidos por estructuras criminales o delincuencia organizada. En el derecho penal 3 es que vemos esos delitos de estructuras criminales que son generalmente leyes especiales.
porque las leyes especiales se hicieron para regular circunstancias más graves y que generan pues una represión más grande y una regulación especializada. También hay que hacer énfasis en que cuando se vean esos delitos de delincuencia especial, hay que hacer la salvedad de qué es lo que en un momento puede poner en riesgo la base de nuestro derecho penal liberal, que es el que busca todo sistema respetuoso de los derechos humanos y de la democracia. Entonces, permítame, vamos a compartirles un material. Yo todas las clases que les dé, les voy a estar subiendo las gráficas, porque la idea es que ustedes pongan más atención y no estén tanto tomando nota, porque me interesa más la atención que el tomar nota. Yo mis exámenes los hago de lo que yo doy en clase. Entonces no va a venir ninguna pregunta sobre un material que no se haya explicado, que no se haya abordado, salvo las comprobaciones de lectura, que son pues, ejercicios aparte a los que ustedes tienen que pues acudir, porque aquí la nota se forma con su ejercicio y el mío. Entonces, yo les voy a estar dando laboratorios porque en la escala de Bloom nosotros ya no vamos a estar hablando de memoria, no vamos a estar hablando de historia o de nombre. Yo aquí lo que me interesa son los objetivos generales de la clase. Ustedes aquí van a aprender a aplicar derecho penal al caso concreto. Y en el caso concreto, nadie les va a llegar a preguntar, mire Rick, dígame qué es el homicidio, en qué año surgió. Con ustedes van a llegar una persona y le va a decir, mire, fíjese que me mataron a mi esposo por robarle una cartera. Le pagaron el bono 14 y estaba en tal dirección y le robaron su sueldo. Pero como se resistió, lo mataron. Entonces, ustedes tienen que saber qué delito es ese. Como que fueran doctores. Llega una persona y le dice, mire, tengo bastante secreción nasal, dolor de garganta, dolor de ojos, pero también tengo malestar de cansancio, dolor de cabeza,
dificultad para respirar. Ustedes van a tener que distinguir si ese es un catarro común o se trata de una variante del COVID o se trata de una influencia, porque ustedes van a ser ya abogados, como que son doctores, ya conocen en penal 1, conocieron toda la teoría del delito, teoría de la pena y teoría de la ley penal. Y aquí en penal 2 ya van a ver los delitos individuales y tienen que saberlos, porque eso inclusive va a ser parte de la ley penal especial que después van a ver. Y eso, todo eso va a ser parte de procesal penal 1, procesal penal 2 y derecho probatorio. Entonces, aquí es todo un conocimiento que no se puede dividir y que no se puede estar partiendo. Todo se entrelaza y vamos a ver que se entrelaza también con derecho civil, con derecho administrativo, porque el derecho es un todo y para resolver los casos nosotros tenemos que tener conocimientos generales de todas las ramas del derecho. ¿Cómo es la calificación? Bueno, tenemos un primer parcial de 30 puntos, un segundo parcial de 40 puntos que ya iremos platicando si lo vamos a dejar en 40 el examen total o vamos a hacer 2 trabajos de 10 puntos y un examen de 20 y tenemos el examen final de 30 puntos para hacer el total de 100. Yo generalmente hago un método para premiar a aquellos estudiantes que no solo vienen a clase, sino que hacen las comprobaciones, hacen las tareas y participan en la clase. Aquí ustedes van a tener que leer, ustedes van a tener que hacer una clase participativa de su propia experiencia, porque si no, esto no se aprende. Recuerden ustedes aquel dicho que lo que se oye se olvida, lo que se mira se recuerda, pero lo que se hace se aprende. Y eso es lo que yo quiero con ustedes, que aprendan derecho penal. Ya ahorita les tengo la primera tarea. Como les dije, yo subí en su plataforma de Classroom, subí la Constitución, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Hoy que terminemos la clase, ustedes van a leer los primeros 46 artículos de la Constitución y van a leer de esos 46 artículos si están también regulados en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y si están también regulados en la
Pacto de San José. O sea, sí existen normas internacionales que, al igual que la Constitución, protegen esos derechos. La explicación el día de mañana les estará apareciendo en el Classroom y ustedes tienen que hacerla y les vamos a dejar hasta el día viernes para que la puedan entregar. Esto es un trabajo obligatorio para la clase, pero no sumativo en puntos. Es un trabajo que ustedes van a hacer y que también puede tener una puntuación extra, pero extra a sus 30 primeros puntos del parcial. Si usted quiere, no la hace y tiene sus 30 puntos del parcial nítido. Si usted quiere, la hace y si de repente lo necesita, le puede valer un puntero. O sea, todas las tareas que hagamos, todo el trabajo que hagamos, va a estar dividido en dos. Las clases presenciales, las sesiones presenciales que vamos a tener aquí, y el trabajo que se va a hacer vía la plataforma. Ustedes tienen, digamos, que hacer. Y vamos a empezar hoy la clase. Y vamos a ir viendo se puede ver la presentación. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado, sí se le ve. Lic. ¿Sí? Licenciado, perdone, la tarea se entrega a compu. O sea, se sube a la plataforma. Ajá. Generalmente, Pero le pregunto si está hecho a mano o a compu, perdón. o sea, generalmente las tareas las hacemos a mano. Se le toma la foto o se escanea y se sube a la plataforma. Eso para evitar que uno solo trabaje y todos los demás se beneficien. Pues, o sea, cada tarea es individual. No hay tareas en grupo, a menos que se autoricen así. Y en la plataforma se les va a explicar cómo es que tienen que hacerla. La fecha de entrega es para el día viernes de esta semana hasta las 12 de la noche, o sea, 11:59, para que tengan tiempo de hacerla bien. Les advierto, tareas hechas a la carrera, tareas hechas de mala gana, copias y todo lo demás, yo me tomo la molestia de calificarlas. Hasta las faltas de ortografía vemos. O sea, por eso háganla conscientemente. Si no, ni la hagan. Porque una tarea para tener algún tipo de merecimiento tiene que ser hecha de esta forma. Vemos
Ahora, ahorita entramos al módulo de los delitos contra la vida. Como ya les decía, en la parte general del código, ustedes pusieron o vieron principios, vieron doctrinas, vieron teorías que se aplican al derecho. Con la gente que ya está entrando ahorita, que son las 6:03, les rogaría un poquito de paciencia porque si no se me pierde la presentación. Entonces procuren estar antes de las 6 aquí. Entonces, esa parte general es toda la doctrina que vieron y que les va a servir para aplicar a la parte especial. En la parte especial tenemos los delitos que están vigentes en el país en un momento determinado. Por ejemplo, aquí en Guatemala, casarse más de 2 veces es un delito que se llama matrimonio ilegal. Pero en países como Arabia, ustedes pueden casarse 4 veces con determinadas reglas que no va a ser delito. Entonces, en Arabia también el uso de ropa está regulado para las mujeres. Lógicamente aquí no. Entonces van a ver que de país a país, de época en época, las costumbres van cambiando. Y por eso cada país va creando su propia legislación. En el derecho penal 3 se miran los delitos cometidos, con los delitos cometidos contra bienes jurídicos individuales y que no lo comete delincuencia organizada. O sea, se distingue cuando un delito lo comete un grupo de personas, pero estas no constituyen delincuencia organizada, y cuando atacan también bienes particulares, como el patrimonio, la vida, el honor. Eso es lo que vamos a ver en esta parte de Penal 2. Como ustedes tienen conocimiento, en el derecho penal solo se puede elevar a categoría de protección los bienes jurídicos, es decir, aquellos valores, aquellos derechos humanos en los que después de haber agotado todas las otras vías, civil, administrativa, laboral, por eso que se llama el principio de mínima intervención, tienen que ser protegidos por el derecho penal, porque el derecho penal es la última razón, la última ratio, o el derecho penal mínimo para defender una conducta violatoria de normas sociales, de normas jurídicas. Y cuando esta violación realmente afecte el seno social, que es el principio de lesividad, que ustedes ya vieron que es el principio de lesividad, que es el principio de mínima intervención, y si no, por favor, estudien Penal 1, porque aquí lo vamos a estar manejando muy constantemente. Ustedes ya saben, vamos a ver, admitir a los que estén aquí. Ustedes ya saben que hay
todas las etapas en que transcurre una conducta para ser considerado delito. La acción, la tipicidad, la culpabilidad, la imputabilidad y la punibilidad. Pero aparte, ahorita vamos a ver qué elementos propios tiene cada conducta para ser considerado un delito determinado. Por decirles un ejemplo, cuando un hombre ataca a una mujer siendo su esposo, ahí hay un delito de femicidio. Ahora sí es al revés. La mujer que ataca al esposo y lo mata o intenta matar, ahí es, ¿qué delito es? Parricidio. Entonces, depende de los elementos, es que se va a configurar cuándo hay un delito y cuándo hay otro. Y eso lo vamos a estar viendo aquí en el curso de Penal 2. En el Código Penal, si ustedes ya deben ver su Código Penal, abran el índice de su Código Penal, por favor. El Código Penal, muy coincidentemente con la Constitución, tiene una serie de valores, una serie de atributos humanos, derechos de las personas, y en el primer derecho es la vida. Y junto con la vida está la integridad de la persona. Entonces, el primer bien jurídico a ver es la vida y la integridad de la persona. O sea, en el listado de bienes jurídicos que vamos a estar viendo, lo vamos a estar viendo conforme el orden que la misma ley establece en nuestro Código Penal. Claro, no va a haber tiempo de verlos todos, porque son más de 400 artículos, pero sí vamos a estar viendo los que más se cometen o los más importantes y que van a ser imprescindibles para que ustedes estén preparados para salir a la calle. Los demás ya ustedes podrán irlos viendo solo con la forma en que vamos a estar llevando el estudio. La vida es el bien más valioso porque de ella depende el disfrute de todos los demás. La Constitución Política de Guatemala dice que se constituye para proteger al ser humano y la familia. Y nos dice también que el ser humano se le protege desde su concepción en adelante. Es decir, cuando hablamos de delitos contra la vida, estamos hablando de dos posibilidades. La vida ya consumada, que es cuando la persona nace, ya nacida, en adelante, 20, 30, 40, 100, la edad que pueda tener. Y anteriormente tenemos la vida desde su concepción
hasta el nacimiento. Y por eso es que la pregunta básica para hacer esta división es cuándo se considera que una persona nace y a la vez cuándo se considera que una persona está ya jurídicamente muerta. Eso lo vamos a estar discutiendo en las próximas clases, pero es para que ustedes vayan viendo que aquí son pequeños detalles, pequeños conocimientos los que van a estar haciendo las variantes para los delitos. Por eso es que, digamos, la vida ya consumada, están los homicidios simples, está el asesinato, está el parricidio, está el femicidio, y la vida que es tutelada desde su concepción, está, digamos, la figura del aborto. Entonces vamos a estar viendo todo eso. Los que protegen la vida ya consumada, desde el nacimiento en adelante, tenemos 3 clases. Tenemos el homicidio simple, que es la figura tipo del homicidio, no porque sea simple, no. Es porque es, para que hablemos de un delito de homicidio, tienen que tener ciertos elementos básicos que están contenidos en ese delito que ustedes tienen en el 123 de su Código Penal, ¿verdad? Y cuando ciertos delitos causan la muerte, pero existen razones que considera el legislador que disminuye la culpabilidad o que son razones que bajan, digamos, la gravedad del delito. Estamos hablando de los delitos atenuados. Y, en cambio, cuando hay homicidios que se consideran más trascendentes, más relevantes y que merecen mayor penalidad, hablamos de los homicidios agravados o calificados. Juber Alfaro. ¿Levantó la mano? Sí, licenciado, buenas noches. Disculpe, con una consulta. Sí. Aquí en el homicidio simple, digamos de que alguien comete homicidio, ¿verdad? Contra una fémina que está en embarazo, ¿se podría considerar doble delito o solamente se juzga por la muerte de la fémina? Mire, primero que eso ya tendríamos que hablar dependiendo de las circunstancias, de un delito de femicidio. No de homicidio simple, porque siempre que hablamos de mujer víctima y hombre ejecutor, hablamos de femicidio. Dependiendo de las circunstancias que se den, vamos a hablar de un concurso de delitos entre entre homicidio o femicidio y aborto, pero habría que ver, digamos, cuál es el caso, porque hay veces que la conducta de la mujer, el atentado contra la mujer, no necesariamente implica la vida del niño.
y el niño se puede salvar. ¿Ya? Ahora, todo delito contra la madre, lógicamente como la madre es la cuna del bebé, puede causar, digamos, un concurso, ¿o no? Todo depende de circunstancias sobre si la persona tenía conocimiento del embarazo o no. O sea, cada delito, realmente por eso es que nuestra ciencia es tan fascinante. No hay un solo caso igual. Cada delito se debe de procesar de acuerdo con la información que se tenga y depende de los elementos. Así va a ser la calificación que se lee. ¿Ya? Muy bien, licenciado, muchas gracias, muy amable. Bueno. Este cuadrito se los di hoy, que son los elementos típicos del tipo doloso por comisión. En Guatemala les diría yo que un 90% de los delitos son delitos dolosos por comisión. Y entonces el cuadrito que vamos a tener que hacer nosotros, que siempre va a ser el análisis que tenemos que hacer para estudiar cada delito, es desglosar estos elementos. ¿Cuál es el sujeto activo? Pues el sujeto activo es la persona que comete el delito, pero tiene que haber una circunstancia. La persona tiene que ser mayor de edad y mentalmente sano. Si la persona no es mayor de edad, tiene 17 años, 11 meses, esas personas están fuera del derecho penal, porque nuestra ley constitucional y las leyes de derechos humanos que van a leer ustedes ahorita, les van a decir que los menores de edad son inimputables, o sea que no cometen delito, que se les puede procesar por su conducta antisocial con la ley PINA, que es la que está en Guatemala, que les pone una pena máxima de 6 años y una serie de regímenes y tratamientos por su conducta antisocial. Eso es porque ellos no quedan sin responsabilidad, pero no están sujetos nunca a la responsabilidad penal. Y tienen que estar dentro de la comisión del hecho, tienen que ser mentalmente sanos, estar en el uso de sus facultades mentales. Porque si una persona por ebriedad, por droga, por enfermedad mental, por múltiples razones, atenta contra el bien jurídico, estando en esas circunstancias, también está fuera del derecho penal. El sujeto pasivo, en cambio, ese sujeto pasivo puede ser cualquier persona, de cualquier edad, y no importa si es mental o mentalmente sana o es anormal, esa persona va a poder ser sujeto pasivo del delito. También ahora ya tenemos que pueden haber sujetos activos
de las personas jurídicas, y también pueden haber sujetos pasivos como personas jurídicas. Ya Guatemala desde 2002 aceptó que hay personas jurídicas que pueden cometer delitos, y siempre se ha aceptado que las personas jurídicas sean víctimas del delito. El núcleo. El núcleo es el verbo rector que describe la acción que se castiga. Por eso, en los homicidios, el verbo rector es matar. Si usted intenta matar, pero por cualquier circunstancia ajena a su voluntad no lo logra, porque hay casos, a una persona le disparan en la cabeza, pero no muere, ahí va a haber lo que ustedes conocen como tentativa de homicidio o homicidio en el grado de tentativa, que se conforma con el artículo 123 y el artículo 14 de su Código Penal. ¿Ya? Entonces vemos que como este es un delito de resultado, o sea, cuando yo hablo de delitos de resultado, hablo de aquellos delitos donde se tiene que modificar el mundo exterior y tiene que haber un cambio con el delito que se comete. Digamos, en el homicidio, la persona estaba viva y después de mi acción, la persona está muerta. En el robo, yo robo a una persona y me traspaso, le quito el bien a ella. Entonces hay un resultado en el mundo exterior, que es que la persona pierde su posesión y pasa ilegítimamente al sujeto que lo está asaltando. Entonces hay un cambio en el mundo exterior. Y la relación de causalidad, entonces el resultado típico es la muerte. Y si no se consigue la muerte, queda en grado de tentativa con el artículo 14. La relación de causalidad es una operación que se hace mentalmente el juez para ver si entre la acción y el resultado existe ese nexo causal. Porque obviamente si no se configura ese nexo causal, al que se le llama en la doctrina la conducta típica preexistente, es un nexo anterior, no se puede dar y se puede imputar el delito de homicidio. Como el delito de homicidio es un delito doloso, el dolo se desprende de las circunstancias propias del caso, aunque pudiera haber, digamos, circunstancias anteriores de amenaza, pero se desprende de las circunstancias propias del caso. El dolo específico en todos los tipos de homicidio
es el animus necandi, o sea, el dolo de muerte. Bueno, compañeros, hemos explicado hasta aquí lo que es el homicidio como elemento base, porque si hay elementos de más, va a haber una figura que puede ser atenuada o puede ser agravada, pero si no existen, el delito tipo básico va a ser el homicidio simple. ¿Y cuál es la pena del homicidio simple? A ver, ¿qué dice el código? De 15 a 40 años. De 15 a 40 años. Veamos en los siguientes artículos, en los homicidios atenuados, por ejemplo, en el infanticidio, ¿cuál es la pena? De 2 a 8 años. O sea, en el infanticidio, por los motivos en que se da, la pena se disminuye de 2 a 8 años. Es bastante menor que la pena del homicidio simple. Pero veamos en el asesinato. ¿Cuál es la pena en el asesinato? De 25 a 50 años. ¿Se dan cuenta? Es la pena máxima. De 25 a 50. Y entonces vemos cómo el simple es el punto medio. El atenuado está la penalidad abajo de la pena del homicidio simple. Y en los agravados está la penalidad por encima del, digamos, del de la figura básica, que es el homicidio simple. Entonces, compañeros, ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta primera clase y ahorita damos un espacio para preguntas. Les deseo muy buenas tardes. Don Daniel primero y de ahí don Juan. A la orden. Perdone, licenciado, solo me podría repetir la última diapositiva que no logré apuntarlo bien, perdone. No, pero yo se las voy a mandar, no tenga pena. Ah, bueno, le agradezco. Las diapositivas se las voy a mandar yo, porque la idea es que ustedes no estén tomando tanto nota, sino que me pongan atención. Gracias, Luis. Don Juan, perdón. A la orden, licenciado. Sí, estaba en los comentarios tuyos, en su exposición. Estoy viendo que al menor de edad tiene muchos atenuantes. ¿Sí? Lo que Entonces, pasa es que el menor de edad no se considera responsable penal. pero también usted mencionaba que, póngale, que ellos siempre actúan drogados, ¿verdad? No, solo por ser menor de edad. Son dos cosas distintas. El menor de edad, solo por ser menor de edad, está fuera del derecho penal. Ahora hay los mayores de edad que actúen bajo efecto de drogas, de hipnotismo, de ebriedad o enfermedad mental. Hay enfermedades que suben la temperatura a niveles extremos. Exacto. Y si él comete un homicidio ahí y no está en el uso de sus facultades mentales, tampoco es responsable penalmente. Pero tampoco se va a quedar sin sanción. Por eso es que están los juicios exclusivos para la aplicación de medidas de seguridad para las personas que al cometer el hecho criminal no estuvieran en el uso de sus facultades mentales. Pero también estaba viendo que le favorece, póngale que a un adulto le cae, por decir algo, unos 12 años, 10 años, a él le pondría unos 5 años. Y no lo, ¿verdad?
Más o menos, es distinta las penas. Es distinta la pena porque es Ujú. distinta la responsabilidad. Muy amable, Lick. Te agradezco. En el artículo 23, compañero, ahí aparece no es imputable y ahí lo puedes leer un poquito mejor. De la Constitución, ¿no? No, No, del Código Penal. Gracias, Pero compañero. Pero, gracias, ahorita compañero. en la tarea que ustedes hagan, van a ver que constitucionalmente también está establecido que los menores de edad son inimputables. Los enfermos mentales, eso está en el código, ¿verdad? Sí. Artículo 20 de la Constitución. Gracias, compañera, y gracias, Lick, por su ampliación. Más que todo. Gracias. Licenciado, buenas noches. Tengo una duda. Si el menor de edad le faltaran 3 meses para cumplir la mayoría de edad, Aunque le falte un día, no se acusa. no es procesable. Entiendo. Muchas gracias. Disculpe, licenciado. Entonces, de lo que el compañero estaba diciendo son las circunstancias atenuantes, ¿verdad? Lo que usted ahorita acaba de exponer de los menores de edad. No ¿No? atenuantes porque ellos están fuera del derecho penal. Ah. Atenuantes cuando se rebaja, pero no, ellos están fuera del derecho penal. Carolina, no, perdón, Fátima Lucía Obay. Sí, esa era yo. Gracias, licenciado. Ah, bueno. ¿Y Carolina Elizabeth? Sí, buenas tardes. Solamente tal vez tomando en cuenta que el artículo 23 se relaciona con el artículo 20 de la Constitución. Ahora bien, son inimputables también aquellas personas que no tengan sus facultades mentales, ¿verdad? En este caso también no se podrían acusar. No son imputables. Si no son imputables, no se les podría juzgar de la misma forma. En el caso de los menores, perdón, en el caso de los menores de edad no son imputables porque no tienen todavía esta capacidad de ejercicio, ¿verdad? Sí. Y los enfermos mentales o los que padecen algún quebranto de salud no son imputables porque no tenían el libre uso de la razón. Gracias. Es lo que se conoce como ausencia de acción en derecho penal, que es una causa de inimputabilidad. Compañerita Juber. Soy yo, licenciado. ¿Será que nos podría explicarlo de la tarea? Que yo entré un poquito tarde y no escuché muy bien. Mire, eso va a estar explicado en su classroom. O sea, yo les adelanto aquí, pero la explicación, digamos, más detallada está en su classroom. ¿Verdad? Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno. Don David. Perdón, ¿algún libro que vayamos a utilizar con usted para guiarnos? ¿Cómo? ¿Algún libro que utilicemos con usted para poder guiarnos, le digo? Si nos recomienda algún libro o algo así. Miren, todos los libros internacionales que están en la bibliografía pues son aconsejables. Lo único que hay que tener cuidado es el enfoque, porque la ley en España no es lo mismo que la ley en Alemania, y entonces los delitos no son los mismos, hasta los nombres cambian, y entonces eso es lo que hay que tener muy en cuenta porque estamos en Penal 2, y en Penal 2 ya nos enfocamos más a los delitos de aquí de Guatemala. De los autores nacionales, todos
nos pueden servir, pero no todos están al día con el programa. Por ejemplo, hay autores que todavía hablan de elemento subjetivo y objetivo, o elementos materiales y elementos subjetivos que no están desarrollados de acuerdo con el programa y el cuadrito típico que yo les di, porque ahora sí es el desarrollo de digamos, de lo que se cree para hacer el análisis típico. Yo, humildemente y en el peor de los casos, yo saqué un libro para mis estudiantes de Penal 2 que se llama Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas. Entonces, ese está, digamos, con lo que yo les doy a ustedes. Es como que mi clase puesta en papel. Pero no hay obligación de comprarlo porque pues no sería ni ético ni recomendable, pero si lo pueden conseguir y les puede servir, ahí está. Me faltaba una cosa. Necesito una persona, que elijan ustedes una persona, o si ya tienen algún candidato, para que sea la persona que trabaje conmigo como representante de clase, que va a ser la que va a crear un WhatsApp solo para información en el grupo, ¿verdad? Y que ella pues pueda ser la persona que nos sirva de enlace. Entonces, yo se los dejo a ustedes para ver si pueden proponer alguno y democráticamente lo elijan. Y pues eso se los encargo para la clase del miércoles. ¿Sí? Muy bien, licenciado. Pues podría ser yo, si gustan. Yo he sido enlace en los anteriores, con los anteriores docentes, solamente que mis compañeros lo deseen, con mucho gusto puedo hacerlo. Mi pregunta también era si la asistencia, ¿usted cómo la irá a marcar, licenciado? Se toma automáticamente. Perfecto. Muchas gracias. ¿Verdad? Y como le digo, los exámenes los hago yo de lo que yo doy. De las clases presenciales. De las clases presenciales. Muy bien. Lick, perdone, usted fuera tan fino de el nombre del libro. El libro que yo hice se llama Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas. Tiene solo esa parte. Contra la vida y la integridad de las personas. Licenciado, ¿dónde lo podemos conseguir? Miren, pues, en cualquier librería del país. Y déjenme ver, tal vez yo logro ver si todavía tenemos en existencia para por lo menos podérselos dar a ustedes a precio de costo. Minor Loss. Buenas tardes, gusto saludarle, Lick. Es un gusto. Fíjese que en lo personal yo agradezco a la compañera Ingrid que se ofreció plenamente, pero viera que el compañero que nos ha estado apoyando en todo este proceso de enlaces, de información, y está al pendiente de cada una de las cosas es David. Entonces, la mayoría está indicando David, entonces yo apoyo que sea David, ya que él ha venido con nosotros trabajando, ¿verdad, Lick? Únicamente mi aporte. Yo también concuerdo contigo, compañero. David es muy buena opción. Bueno, entonces miren, pues ustedes hagan la votación en general. Puede haber 1 o 2, pero no más de 2.
y me lo suben al Facebook, perdón, al Classroom. Me ponen los nombres, su teléfono para poderlos contactar y lógicamente por la aceptación de ellos. ¿Bien? Muy bien. Bueno, entonces los dejo porque ya son las 43 y ustedes tienen que asistir a otra clase y yo tengo que dar otra clase. Mucho gusto. Gracias, licenciado. Buenas noches. Licenciado, feliz noche. Feliz noche.